ver a todos nuestros hermanos en casa. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos siga bendiciendo. Seguimos pidiendo porque todo esto ya pase y podamos tener la libertad de reunirnos. Señor amado, te damos gracias por un domingo más. Has guardado nuestra vida, has guardado nuestro corazón, has guardado nuestra familia, nuestra salud. Y has provisto, Señor, has provisto. Sabemos, Padre, que tus hijos están siendo bendecidos por ti. Ha habido tiempos difíciles, pero también podemos ver tu mano en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra iglesia. Señor, gracias. Queremos glorificarte y bendecirte y darte la gloria, Señor, esta mañana. Queremos, Señor, aprender, caminar en estos tiempos guiados por tu palabra, Señor, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Saludos, hermanos, Dios les bendice. Estamos una vez más en la casa del Señor, esperando las instrucciones de las autoridades para poder reunirnos y abrir. Amén. Hay una preocupación, hermanos, hay una carga en los corazones de los pastores en este tiempo, precisamente porque se está abandonando la palabra, se está la sociedad moderna entreteniendo en otras cosas, y el tema de esta serie de predicaciones se llama Conoce tu Biblia. Y la Biblia es definitivamente la palabra de Dios, y pase lo que pase y vengan nueva literatura o nuevas filosofías, la palabra sigue siendo la palabra. Hermanos, quiero iniciar nada más con este pensamiento. La palabra de Dios es inspirada, o sea, el respiro del Espíritu Santo. Físicamente es papel y tinta, pero está la palabra. Por la boca de Dios se hizo la palabra, y esta palabra es vigente y nos sigue hablando a nuestro corazón, al oído espiritual, nos sigue dirigiendo la palabra, porque tiene poder y tiene valor. Esto es importante. Y muchas veces no traemos la Biblia a la iglesia, pero pastor, traigo mi cel, traigo la Biblia. Y pues son apoyos, inclusive la pantalla que ponemos aquí son apoyos, pero esto hace precisamente que abandonemos entre semana la palabra. Y la palabra tiene mucho valor, tiene mucho poder. Definitivamente dice la palabra misma, la Biblia, dice: en el principio era el Verbo, refiriéndose a Dios, porque dice, y el Verbo era Dios. Y como Dios está presente su palabra. Y hablando de las palabras que nuestra boca suelta, saca, comunica, podemos entender que muchas veces una palabra amable a una persona que está ansiosa o que está de alguna manera pasando algún problema, cuando tú llegas y le das una palabra amable, esa palabra le levanta el ánimo, una palabra positiva, una palabra, pero una palabra negativa también, de derrota, la derriba. O sea, nosotros podemos bendecir o nosotros podemos maldecir con nuestra boca. Entonces nosotros tenemos que entender que la misma Biblia habla de nosotros. La misma Biblia habla de nosotros. Estamos incluidos desde el principio de la palabra, porque somos la promesa que Dios le dio a Abraham, el padre de la fe. Dijo: sal en la noche y ve las estrellas. Y sale Abraham en la noche y ve las estrellas y dice: mira,
Ahí están todos mis hijos, descendencia tuya. Y ahí estábamos nosotros. Eso fue en la noche. En el día lo saca a la playa y le dice: podrás contar las arenas de la mar, las piedrecitas. Así será tu descendencia. Estamos incluidos en esa palabra, en esa promesa. Dios nos veía hacia el futuro como fruto de la sangre de su Hijo en la cruz, salvándonos y siendo parte de esa familia. Así es de que la palabra es viva y eficaz y nos abraza desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Nosotros estamos incluidos. Nuevo Testamento, Jesús dice: Padre, a los que me diste y han creído en mi palabra, quiero que ellos estén conmigo allá en la gloria. Estamos incluidos en la gloria. Isaías dice en su palabra, cuando está el Señor sufriendo en la cruz, como una profecía en Isaías dice: y vio el fruto de su esfuerzo, y vio el fruto de su sufrimiento, y se quedó satisfecho. Desde la cruz, el Señor nos estaba viendo como un resultado, como fruto de su sacrificio. Eso está en la palabra. Por eso dice en la Biblia, está orando Jesús con sus 12 discípulos, dice: Padre, bendícelos, no solamente a estos que están conmigo, sino a los que han de creer en el futuro por la palabra de estos. Ahí estamos incluidos. Entonces, Dios nos ha tomado en cuenta, ¿sí? Nos ha incluido en su plan, y nosotros tenemos que conocer la palabra precisamente porque habla de nosotros. Dice en la Biblia también, hablando de las ovejas, el pastor de las ovejas dice: estas son mis ovejas y tengo otras que han de venir el conocimiento de la palabra. Estaba hablando a los judíos y estaba hablando a los gentiles. Nosotros que no somos de sangre judía, estábamos siendo incluidos en el libro de los Hechos. Vemos también cómo somos incluidos en la promesa. No debe haber en nosotros un conformismo. No debemos conformarnos con lo que sabemos de la palabra. Gracias a Dios por la palabra conocimos la salvación y conocimos a Jesús. Pero no basta eso, tenemos que alimentarnos y conocerla. Dice: es lámpara a mis pies. Tu palabra es lámpara a mis pies. Yo puedo tropezar si no conozco la palabra. Puedo tropezar si no consulto la palabra. Puedo tropezar si no declaro en fe la palabra. Entonces es muy importante, porque además sobre la palabra, sobre este libro, hay unas profecías que deben de tenernos abiertos los ojos y en cuidado, porque dice la palabra que vendrán falsas interpretaciones de la palabra. Habrá falsos cristos, falsos profetas, falsas doctrinas. Y debemos conocer la palabra. Ahora sí que en pocas palabras, hermanos, no basta con el domingo abrir la palabra. Tenemos que apoyarnos. El mensaje dominical lo apoyamos en la palabra. Y esto es importante, hermanos, porque me decía una vez un padre de familia, me decía: oye, hermano, yo visité una iglesia donde de un versículo, no de un capítulo, de un versículo de la Biblia, el pastor predicó 40 minutos. Y no nos trae como usted del antiguo al nuevo, del nuevo al antiguo. Apenas estoy buscando una cita que usted está predicando y ya me perdí porque ya está usted en otra. Si no conoces la palabra, si no estás familiarizado con los libros, pues va a ser difícil definitivamente. Por eso se llama discipulado, el tiempo en que nosotros debemos capacitarnos y conocer nuestra Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Esto es muy importante.
Y no es que uno haga un examen ni que uno tenga una escuela aquí y a ver, tú haces un examen si conoces los libros. No. Ahora, ¿por qué nos apoyamos con la palabra? Porque hay otras iglesias o hay pastores que dicen, somos la iglesia de la gracia, no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento porque estaban bajo la ley. Y de veras conozco, es más, no arrancan el Antiguo Testamento de su Biblia porque ahí está integrada, pero solamente el Nuevo Testamento porque viven bajo la gracia. Hermanos, para conocer y valorar la salvación, para conocer y valorar la gracia, necesito yo saber desde el Antiguo Testamento cuál fue el corazón del hombre y cuál fue el amor de Dios. Necesitamos caminar en la palabra. Dice la Biblia, no dice que solamente el Nuevo Testamento está inspirado, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra es vigente. Bien es cierto que no estamos bajo la ley, pero te voy a decir una cosa, dos ejemplos pongo solamente. En el Antiguo Testamento, si alguien, algún varón o alguna varona, eran de alguna manera cometiendo adulterio, eran descubiertos, la ley de Moisés dice que tenían que morir apedreados. Esa era la ley de Moisés. Una ley dura. Bueno, pues es más dura el Nuevo Testamento porque dice, y si tú, varón, ves una mujer y la deseas, ya adulteraste en tu corazón. Vea que es más duro. Y sigue siendo vigente la ley en los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Sigue siendo el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre, honra a tu madre, porque es el primer mandamiento. Sigue siendo. Lo que se abolió del Antiguo Testamento son los ritos, ¿sí? Aquellos sacrificios de los corderos y las palomas. Jesucristo es el Cordero de Dios. Se abolieron esas prácticas que en cierto momento o en cierto tiempo estuvieron vigentes. Pero el Nuevo Testamento es tan actual como el Antiguo Testamento, y para conocer el Nuevo Testamento tengo que ir precisamente al Antiguo. Desde la formación del hombre. Dice al principio, por cierto, en Génesis, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así es de que empezó con la palabra. Y por la palabra formó todo lo que nosotros conocemos. Por su palabra, por su autoridad. La palabra, la Biblia tiene autoridad sobre nosotros y nosotros reconocemos y nos sometemos a la palabra y la honramos. Es vigente, hermano. Cielo y tierra pasará, pero su palabra es vigente. Y dijo, hágase el sol, la lumbrera mayor, y hágase la luna, y empezó el Señor a crear por la palabra. Por eso nosotros tenemos poder también en la palabra, para bendecir o para maldecir. Pero quiero que vayamos a Oseas. En el libro de Oseas hay palabras precisamente que tienen que ver con lo que vamos a apoyarnos en la palabra. Oseas 4, versículo 1 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la gente que está poblando la tierra. Y si lo trasladamos, hechos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, estamos viviendo estos tiempos precisamente en que el hombre moderno, el joven moderno, no conocen la palabra. Y dice aquí, porque no hay verdad en sus palabras, porque no tienen misericordia. Hay gente muy cruel en estos tiempos, ni conocimiento de Dios, y no les interesa. 2.
perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Nos está dando un panorama, Oseas en el Antiguo Testamento, de lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, por no conocer la palabra. Por lo cual se inundará la tierra, se ha inundado la tierra. Guerras, guerrillas, droga, situaciones de narcotráfico, y ahora también podemos incluir la pandemia. Bueno, dice aquí, por lo cual se inundará la tierra y se extenderá todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar se contaminarán y morirán. Caerás por tanto, dice el 4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote, o sea, no hay una autoridad moral. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento de la palabra. Grábate este versículo, Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, su palabra, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremenda palabra. No hay conocimiento. No hay. La palabra conocimiento no es solamente que la conozcas con tu mente, la medites con tu mente, la retengas en tu mente, sino que también hay un conocimiento de revelación. No es el académico. No es que te aprendas como las tablas de multiplicar, es que tú la entiendas, la comprendas, la apliques en tu vida y veas el resultado de la bendición de Dios como obediencia a su palabra. ¿Sí entiendes? 4:10, fíjate lo que dice. Comerán pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Nada de lo que se haga prosperará, ni nada de lo que tú vivas satisfacerá tu corazón. ¿Sí? Dice fornicación, vino también, y mosto quitan el juicio. Y la mente, pero la mente del hombre moderno, del joven, es mucha lujuria, mucha situación. Dice aquí, mosto quiere decir trago, vino, embrutecerse. Fornicación quiere decir relaciones entre solteros, relaciones sexuales. Y dice aquí, y todo esto te van a quitar del juicio, o sea, te van a hacer una persona dependiente de. ¿Sí? Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y le pregunta leño, le responderá. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Si descuidamos la palabra, jóvenes, adultos, viene un espíritu de engaño, viene un espíritu a sustituir. Fíjate bien, no las emociones que nos da la palabra ni su presencia, la presencia de Dios, sino que se vacía el corazón de la presencia de Dios y tiene que ser lleno con otra cosa. Y dice aquí que viene un espíritu de mentira, de lujuria, a llenar el espacio que quedó vacío cuando abandonamos la palabra. Es una advertencia de parte de Dios. 4:14 dice: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá en vicios, caerá en pecados,
y caerá en la bajeza más tremenda, ¿sí?, de vergüenza por no seguir la palabra. Ahora, esta es una advertencia y dice, repito, precisamente el 4:6, mi pueblo fue destruido por el enemigo, mi pueblo fue destruido por la enfermedad, mi pueblo fue destruido, ¿sí?, por las drogas, porque les faltó conocimiento y abandonaron y se olvidaron de la palabra de Dios. Oiga, pastor, esa es una palabra muy dura. Es una palabra que, bueno, hay algo aquí en el capítulo 12, Oseas 12:5, dice: mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Amén. En tu Dios confía siempre. Regreso al 5:4, dice la palabra: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. O está el espíritu de fornicación o está Dios, definitivamente. Y entonces estamos hablando de que no debemos ignorar la palabra, no debemos ignorar las profecías o las profecías, no debemos ignorar su poder, su amor y su misericordia. Dios está con nosotros. Y en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de encierro, ha habido oportunidad de meternos a la palabra. Ha habido oportunidad de traer frescura a nuestro corazón y de llenarnos de su presencia. Oseas capítulo 6, mira lo que dice el Señor: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió, pero también nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, viviremos delante de Él. Esta es una profecía sobre Jesucristo. Murió y resucitó al tercer día, y simbólicamente también resucitamos nosotros, porque de esa resurrección de Cristo que venció la muerte y el pecado, íbamos nosotros a adquirir vida eterna. Dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Seguiremos esa carrera del conocimiento. Lo conocí para aceptarle, lo conocí para que perdonara mis pecados, deposité mi confianza en Él e hizo milagros. Pues ahora seguiré caminando como el bebé empezó a fortalecer sus pies y empezó a caminar por su cuenta, aunque con caídas y levantones, lo que sea, pero Él sigue caminando. Tenemos que crecer en el conocimiento de la fe, y esto es a través de la palabra. Una vez me dijo alguien en determinado lugar: oiga, qué padre estuvo el mensaje. Terminé de predicar y me acuerdo: qué padre estuvo el mensaje, pastor. ¿Te gustó? Sí. ¿De qué hablé? Pues no me acuerdo, pero estuvo re padre. Muchas veces pasando la puerta, fíjate bien, se nos olvida lo que Dios, no el pastor, hermano, lo que Dios nos habló. El asunto que Dios está tratando en nuestro interior, el área donde Dios quiere reinar, en la situación donde estamos cayendo en debilidad y en pecado, que debemos ya abandonar. No es pasar un buen rato aquí, perdón, hermanos. Es bonito saludarnos, es bonito convivir, es bonito, por supuesto que sí. Y esto refuerza el amor y hace florecer la unidad. Pero no solamente es eso, es que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Esto es importante. Dice: y conoceremos
Isaías 6:3, y proseguiremos en conocer a Jehová, así como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra, así también, Señor, es tu palabra para nosotros. Está el alba, está el amanecer, aclara el día, se ve el sol y luego está en su cenit. Un proceso. Venimos a Cristo, pero no nos vamos a conformar nada más con conocerle. Y qué emoción sentí cuando le recibí. Ay, qué padre, qué chido, ya soy parte de la iglesia. No, tenemos que ir creciendo, hermanos. Yo insisto en el discipulado constante y permanente. No sé si cada uno en su casa en lo particular tenga un discipulado, tenga un crecimiento, tenga un sistema, un método para crecer. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que se pasa el tiempo y como padres, si no lo hacemos, nuestros hijos tampoco lo van a hacer. Tenemos que entrenarnos, tienen que vernos a nosotros hacerlo, precisamente. Dice 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Son pueblos de Dios. Y dice: la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Yo no quiero que esa emoción del domingo